Obato Obuedan, feliz noche para todos. Un abrazo fuerte desde acá, desde la página de la Fraternidad Ogboni Aborigen. El día de hoy, una entrevista sumamente importante para todo lo que es la Fraternidad Ogboni en el continente americano. En esta oportunidad con nuestro KBSU Olorioluwo para lo que es Colombia en general, ¿ok? Bajo la dirección y guía de nuestro KBS y ley del Muntoto Oba Ogboni para el continente americano. Esperemos que sea de gran agrado para todos ustedes y que el contenido que conversemos por acá pues sea de agrado y de mucha satisfacción. Vamos a esperar que se conecte el Oluo para dejarle la invitación. Entonces, bueno, nada, primero que nada, bienvenidos a la página de la Fraternidad Ogboni Aborigen del continente americano. Gracias por estar, gracias por el tiempo de antemano. Gracias por tomarte la disponibilidad para conversar con nosotros, siendo el Olorioluwo para toda Colombia. Importante, Baba, que te puedas presentar para los que no te conocen. ¿Quién es Isaac Blanco? Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Isaac Blanco, soy Babalawo, soy el presidente del concilio Tura Orire, soy Oluo Ogboni del Iledi Colaguoledan primero de Colombia. Soy Oye Gungun, soy Agwo Oro, tengo el título de Agbefaga por el templo Gundameyi de Ibadan. Y bueno, sí. me he destacado en muchas cosas, he escrito 4 libros, ahorita escribí mi 4º libro de Gungun, los invito a que lo puedan leer y nos desempeñamos en múltiples funciones, todo en torno a IFA. Así. Qué bueno, Baba, está excelente eso porque justamente una trayectoria bastante amplia, una trayectoria bastante larga dentro de IFA. Y la pregunta sería, ¿qué te conllevó a formar parte de la Fraternidad Ogboni Aborigen? Bueno, siempre tuve la inquietud sobre Ogboni y digamos que fue Dan quien me llevó. Porque un día conversando por TikTok con el Kabiesi, me hizo la invitación, bueno, y me integré al grupo y todo se me hizo como muy fácil, me desenvolví todo muy bien y digamos que fue Dan que me trajo hasta aquí para apoyar al Kabiesi en su proyecto. Así, no, está bueno, porque justamente causa mucha curiosidad que tú te iniciaste en Cuba con el KBS, con Ley del Montoto, ¿ok? Y meses posteriores, o yo creo que ni siquiera meses, días posteriores, fuiste a Nigeria. En Nigeria recibiste el ritual de oro y Tagbe, ¿ok? Entonces la pregunta sería, ¿por qué no te iniciaste directamente en Nigeria? ¿Por qué te iniciaste en Cuba y no fuiste a Nigeria y de pronto recibiste hasta un título? Que vaya, va a sonar un poco difícil la situación, pero está de moda, ¿no? Que la gente va a Nigeria y recibe títulos, digamos, de un día para otro. ¿Por qué en tu caso lo tomaste de una manera distinta? Bueno, primero que todo quería apoyar al Kabiesi en el proyecto Ogboni para América. Sí. Después que viajo a Nigeria, bueno, hago mi segundo paso, que fue el oro y Tagbe con mi familia allá en Nigeria, que es la familia Bogumbe, del templo Gundameyi de Ibadan. Sí. Y posteriormente vuelvo a Cuba, otra iniciación más, ya que en Ogboni hay muchas iniciaciones para llegar a ser Oluo, que es la línea que me corresponde a mí, pues. Okay. Porque, por ejemplo, cuando tú te inicias como Ogboni, estás en la línea de Oluo, pero no eres Oluo. Tienen que haber muchos procesos para llegar a ser un Oluo Ogboni. Y dentro de esos procesos yo los hice en Cuba, los hice en África y así. Son varios pasos, eso lo vamos a ir explicando más adelante. O sea, no porque tú estés iniciado como Ogboni y tu línea sea Oluo, es que eres Oluo. Lleva muchas ceremonias y procedimientos. Entonces me inicié con él, fue para apoyarlo en su proyecto, y también él me ha enseñado mucho en el camino en el entrenamiento de Oluo, ya que él es KBSI y el entrenamiento de Oluo, muchas cosas me las ha enseñado él. Así. O sea, está interesante, ¿va? Tú quisiste como de una u otra forma, digámoslo así, romper ese esquema o romper ese paradigma y, por decirlo de una forma, irte por el camino correcto o adecuado, ¿no? Bajo la estructura de lo que es Ogboni como tal, o sea, sin saltarte
de pronto los parámetros y las líneas que mucha gente pues pasa por arriba. Y tú lo que hiciste hacer al revés, ¿no? Eso está bastante interesante, es esa condición, Cabiesi. ¿Y qué te llevó a que, o sea, que para ti, Ogboni en general, qué significa Ogboni en general? Bueno, antes de llegar ahí, ¿qué significa Bonnie? Ir a Nigeria y llegar aquí con un título es como que tú entres soldado y al día siguiente salgas general. O sea, es algo Sin, ilógico. Tienes que llevar un proceso, un entrenamiento, ciertos pasos que se deben cumplir. Entonces, por eso es que yo he llevado mi proceso paso a paso. Es ilógico que tú llegues y te den un título allá y tú no sepas nada. Entonces, esos fueron uno de los motivos porque yo no fui y me recibí un título allá, porque ya yo había estudiado, el Cabieci me había explicado, y yo llevé como el órgano regular, paso a paso, cada cosa que se tenía que hacer. Hace. O sea, que también es un tema de mérito, si no vamos a ver, ¿no? De mérito y de entrenamiento. Lo que pasa es que no me quiero adelantar a las otras preguntas que me tienes, ¿no? Pero Okay. es un tema de paso a paso. Tú no puedes ir a iniciarte y salir con un título de Oloría Lugo, Oloría Áquena, Oloría, es Hace, algo ilógico. hace. Tiene sentido. No, y lo vamos a ir conllevando, Ava. Tienes razón, vamos a ir conllevando en ese sentido para no adelantarnos, pero está bastante interesante porque fíjate que rompes allí, como te digo, una especie de un paradigma en el sentido de que hiciste las cosas de una manera distinta y eso pues marca una pequeña o una gran diferencia para algunos también, ¿no? Eso está importante. Entonces, va, retomando la pregunta anterior, ¿qué es para ti Ogboni? Danos un concepto para el Olorio Lugo de Colombia, ¿qué es Ogboni? Ogboni es una fraternidad, es una hermandad que busca el apoyo de todos sus miembros. Y también es un grupo que se encarga de tomar decisiones, aclarar conflictos, dar orientaciones, primero entre ellos y después si algunas personas lo solicitan, también, aparte de la adoración a la Madre Tierra, la adoración a las Iyami, la protección de las Iyami sobre nosotros, el apaciguamiento y las obras que se pueden hacer para apaciguar ciertas circunstancias en países, en estados, en familias. Entonces, Boni es una comunidad que trabaja en pro de todos los seres vivos, incluyendo la Madre Tierra. Hace. Va, eso está muy bueno porque da pie para esta pregunta que tengo. Recordemos y hagamos digamos, un issue acá en la parte para que las personas nos entiendan. Todas estas preguntas que vamos haciendo acá de nuestra página de la fraternidad son preguntas y son recolecciones de muchos miembros y líderes de nuestra fraternidad que simplemente la vacían en nosotros para que, bueno, podamos desarrollar estos live interactivos que, como les decía, lo vamos a ir llevando de región en región. O sea, para que la gente entienda quiénes son los líderes de la fraternidad, los vean, digamos, en cara, para que los conozcan, los puedan identificar. ¿Ok? Y como le digo, esto es una recolección de muchas preguntas. O sea, no solamente las que se nos ocurren a nosotros de pronto en la Junta Suprema, sino que son muchas preguntas que vamos recolectando y pasan por un filtro para, bueno, poder llevarle todas estas inquietudes a nuestros entrevistados. O sea, aquí hay algo importante, que entendemos, bajo lo que usted está diciendo, entendemos que, bueno, que Boni tiene mucho tiempo en América, muchas personas hablan no sé, como que más de 10 años, inclusive, igual usted no va a corregir ahorita, Cabies, pero yo quisiera preguntarle, de todo ese tiempo que lleva Boni en América, ¿cuál ha sido su logro? ¿Ok? Y más allá de ello, después que entra Boni Aborigen bajo el liderazgo de Cabiesi Ley del Montoto, ¿cuál ha sido la proyección y cuál ha sido el logro que hemos obtenido en este tiempo, que más o menos vamos por un poco más de año y medio? Bueno, hemos tenido un crecimiento grande y hemos tenido una organización magistral de la mano de nuestro Cabieci. Hemos podido expandirnos y fundar varios ILEDI, 5 ILEDI, tenemos uno en Texas, uno en Cuba, Caibarien, uno en Mérida, Yucatán, en México, uno en Brasil y el que tenemos aquí en Colombia, que son ILEDI que ya están funcionando, están Así, activos, con todos sus procedimientos, reuniones, iniciaciones.
Y también tenemos presencia en otros países como Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Uruguay, donde se están estructurando los ILEDI en esos países, ya están casi listos. Así. Entonces nosotros hemos hecho en corto tiempo lo que no se había hecho en 10 años, en 15 años. Entonces Boni ha estado aquí en América. De hecho tenemos amigos que se iniciaron cuando llegaron los Boni a Cuba en el año 98, creo que fue. Sí. Que son colombianos y fueron y no avanzó más de ahí. Y también hemos tenido reportes que se han fundado ILED y se han hecho organizaciones en otros países, pero tampoco han pasado de ahí, han comenzado bien y siempre se han dividido. Yo creo que ahorita este grupo es el grupo que ha estado más firme y que ha tenido una expansión muy rápida. Así, así. O sea, que pudiésemos decir, a grosso modo, que desde que comenzó el liderazgo de nuestro cabeza y líder Montoto hasta ahora, se pudiese decir que hemos logrado muchas más cosas de lo que se había logrado hace tantos años atrás. Sí, sí, hemos logrado más. Así, Yo he visto así. que muchos se han enfocado solo en peleas, discusiones, diferencias, pero nosotros nos hemos enfocado en trabajar, entrenar, enseñar, aprender, conformar todos los rituales, rescatar y partir la educación adecuada para que todas las cosas puedan funcionar bien. Y el que está ocupado trabajando no está peleando ni está molestando a nadie. Entonces Exacto, nosotros nos hemos enfocado en trabajar. exacto, exacto. Pues está bueno eso, porque justamente creo que eso es lo que quiere y ya hay de todos nosotros, ¿no? Como miembros de su fraternidad, que podamos trabajar y dejar el mundo pues mejor de lo que lo encontramos. Creo que en parte eso es. Y creo que dejar el mundo no es ir en contra de nadie, ni discutir, ni llevarle la contraria a nadie. Simplemente es trabajar, como usted está diciendo, y hacerlo de la mejor manera, en armonía y en paz, recordando que Boni pues también forma parte de esos valores, ¿no? Lo que es la paz y la armonía. Y si nos vamos, por ejemplo, a hacer unas pequeñas diferencias o comparaciones, ¿cómo pudiésemos comparar, valga la redundancia, lo que es Ogboni aborigen, ¿ok? Y lo que son otras fraternidades de Ogboni, porque entendemos que otras también han surgido, pero puede usted contarnos más o menos qué es lo que mayormente marca esta diferencia y por qué se crearon otras fraternidades posteriores a Ogboni aborigen. Bueno, he estado en constante estudio, investigaciones todo este tiempo y me he dado cuenta de que a veces se han transversado informaciones. Digamos primero lo que es la diferencia entre Ogboni aborigen y Oshun Village, que muchas personas dicen que Oshun Village es más antiguo, que Oshun Village Ogboni aborigen fue el origen de todo, por eso se llama Ogboni aborigen porque fueron los aborígenes, los indígenas que conformaron Ogboni. Y Oshunbo fue un grupo que se rebeló en contra de las jerarquías de Ogboni aborigen y formó su propio grupo. También debemos de diferenciar entre lo que es Oshunbo y Oshunbo Village. Antiguamente los procesos de iniciación se hacían 3 por separados, que eran Eta, Ibori y eran Idilla. Hasta que tú no tenías esos 3 procedimientos, tú no eras Ologboni, eras llamado Oshunbo. Entonces, todo hombre iniciado en Ogboni es Oshunbo, mientras no tenga un título, mientras no haya hecho su ceremonia de Gran Idilla, mientras no tenga un Itabe, es un Oshunbo. Igual pasa para las mujeres que se le conoce como Erelu. Ya después que tienen esas 3 ceremonias se le llama Ologboni. Entonces debemos diferenciar en lo que es Oshunbo como iniciado y Oshunbo Village como fraternidad. Entonces debemos entender de que ese fue un grupo que se rebeló en contra de los grupos principales y que después a los años Fain Payela Bocinde registra la fraternidad Ogboni aborigen en 1967, pero no es que Ogboni aborigen nace en 1967, viene milenariamente desde el comienzo del mundo y narrado en todas las historias de Ifá, sino que Ogboni aborigen fue registrado en 1967 con su constitución, con su normativa,
con sus jerarquías, con sus posiciones. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar a Ogboni Aborigen de otras fraternidades? Que esas otras fraternidades a lo mejor tengan o no una constitución que no es la misma que nosotros, tengan o no un reglamento interno que sea igual que el de nosotros, o a lo mejor no se guíen sino por ciertos consejos, ciertas normas de ellos. Esto que pasó con Oshubo Village ha pasado con muchas otras fraternidades en Nigeria, gente que no se pone de acuerdo, entran en conflicto y ellos forman su propia fraternidad, porque Ogboni es flexible. Si tú no estás de acuerdo y quieres formar tu otra fraternidad, puedes hacerlo. Se han derivado muchas otras fraternidades en Nigeria, como Ogboni Alaje, Ogboni Rough, que es el Ogboni reformado, Ogboni Sala, Ogboni Aqua, Ogboni Temidere, Ogboni Abalaje, Ogboni Isembaye, Ogboni Oshugbo, Ogboni Ashofunfun en Nigeria. Y en América se fundó en septiembre del 2023 el Ogboni Aborigen Traditional Association en Estados Unidos. Se fundó también el Unity Ogboni Progressivity, que tiene como 5 años. Entonces siempre se van a seguir formando fraternidades. Pero todas estas fraternidades, en su mayoría, vienen de Ogboni Aborigen, porque han sido grupos de facto que no se han adaptado a las normas y se han separado. Y siempre han tratado de usar un nombre parecido al de Ogboni Aborigen para confundir a la gente, para que la gente se una a esos grupos. Entonces, todas las personas que no se han querido adaptar a las normas, adaptar a la Constitución, adaptar al orden jerárquico, son los que se han ido y han creado su propia fraternidad. Y no está mal, si la gente no se siente cómoda, no se siente bien, que se forme su propia fraternidad, porque si tú quieres pertenecer a un ente, tú tienes que adaptarte por las normas de ese ente no va a adaptarse a ti. Entonces eso es lo que ha pasado con todas esas otras fraternidades que se han formado, incluso con Oshubo Village, que no es que sea la más antigua, todos somos Oshubo, lo único que ellos se dividieron de lo que era Ogboni Aborigen. De hecho, yo he hablado con Aspenas de allá de Oyo y dicen que los Oshubo Village, ellos no hacen Eranidilla, que sí lo hacen los Ogboni Aborigen. Entonces, por ejemplo, para tú tener un título en Ogboni Aborigen o tener un Itagüe, tú tienes que tener Eranidilla. Y para que te puedan dar a qué columna perteneces, debes tener Eranidilla. Entonces, los Oshubo Village no hacen eso. Entonces, varían las prácticas como todo en IFA. Los linajes en IFA también varían, las prácticas también varían. Entonces, es casi el mismo principio. Claro. Y ahora me surge la duda. Esto, pues por supuesto, tiene un tema, analizando lo que tú estás diciendo, tiene un tema de liderazgo, ¿no? Un tema de liderazgo. Puede también tener un tema de egos, ¿no? Si nos vamos a un poquito más a profundidad. Inclusive puede tener también un tema de intereses económicos, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que la visión de Ogboni en Nigeria muchas veces son por familia, o sea, nunca nadie de menor jerarquía va a querer pasar por encima de un padre o de un tío o de un abuelo, o sea, ya eso se respeta mucho. Y en Occidente tenemos el caso del ego, que la gente no quiere que lo manden, quiere ser jefe siempre, quiere llegar y, como dicen en Venezuela, caer parado y que él sea el que mande. Y aquí tienes que adaptarte a las normas. Existe un orden jerárquico. Es como la policía. Tú tienes que ir subiendo de jerarquía y cuando ya tú tienes tu jerarquía es que tú puedes tomar las decisiones, pero si te pone un jefe que viene de otra parte con una jerarquía más alta, tienes que adaptarte. Adaptarte, exacto. Porque es la institución la que manda, no es el hombre. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la gente no se da cuenta de que los hombres pasan y las instituciones quedan. Entonces nosotros como Ogboni Aborigen tenemos que velar por la institución, porque la institución prevalezca, porque nosotros vamos a pasar, pero la institución va a quedar. Entonces no podemos ir en contra de la institución y de la casa principal, que es la casa Lagosinde. Y de las normas, claro, exacto. Eso está bueno. Y fíjate que aquí pega y de la Constitución, porque Ogboni Aborigen tiene Constitución. Esas otras fraternidades que se han derivado de Ogboni Aborigen no sabemos si tienen Constitución,
y no sabemos si se rigen por la continuación de nosotros o si se crearon otra parte. Entonces, ellos no están obligados a seguir nuestras normas. Solo los que son Ogboni aborígenes están obligados a seguir lo que dice la Constitución. Claro. Y fíjate que hablando de Constitución, hay un artículo dentro de la misma que indica, literalmente lo indica así, que toda aquella persona que no pertenezca a Ogboni aborigen, sino que pertenezca a otras fraternidades reformadas o reestructuradas, no puede ingresar a un ILETI de Ogboni aborigen, ¿ok? Y de hacerlo tiene que pasar por ciertos rituales. Asumo que en esto es lo que tú estás mencionando, ¿ok? Porque están considerados como personas con menos, digamos, espacio o nivel ritualístico que nosotros. Entonces, me imagino que ya esto está creado, pues por supuesto, desde su registro, desde sus inicios. Entonces, tiene un contexto y un artículo en la Constitución de nosotros dedicado a las fraternidades que son, vamos a llamarlo así. Queda claro que no es posible. O sea, hay una gran diferencia en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Pero eso pasa en todas partes, eso pasa en IFA, pasa en diferentes prácticas. Entonces, Ok, cada quien tiene que mantenerse en su línea, cada cual. ok, eso es importante. Ahora, Lo, según tu visión, difícil está los que no tienen ninguna línea y están abriéndose camino solos. Eso sí están, porque no están ni aquí ni están allá. están un poco más Pero perdidos. lo que están definidos, cada uno en su línea, en su fraternidad, eso están bien. Hashem. Claro, pero manteniendo la diferencia, ¿no? O sea, si eres aborigen y te reformas a otra estructura, a otra asociación, pues evidentemente dejas de ser aborigen y como tú dices, comenzarás a regirte por tu norma, por tu fraternidad, pero no puedes usar el nombre aborigen, ni usar su imagen, ni usar su logo, ni nada por el estilo, porque lógicamente no perteneces a la fraternidad. Eso también es bueno tenerlo claro. Ahora bien, una pregunta. Según tu visión, ¿qué tan importante es pertenecer a un aborigen? Porque yo pudiese decir, por ejemplo, bueno, nada, voy a intentar sacar mi fraternidad, pero ¿qué tan importante es pertenecer directamente a Ogboni aborigen? La fraternidad Ogboni Aborigen es la fraternidad principal que hay en toda Nigeria. Son quienes escogen a los reyes, son los que nombran al Areoba Ogboni Agbaye, son los que dan las posiciones del Iguaremefa, son todos los que tienen la organización completa y se rigen allá en Nigeria. Y Badán es la tierra principal de Ogboni. Ashe. Ahí es que están los líderes de Ogboni. Entonces, Ogboni Aborigen es quien domina todo eso. Las otras fraternidades se reúnen más que todo en pueblos, en ciertos sitios más pequeños, pero las grandes concentraciones y los grandes rituales de Ogboni los realiza Ogboni Aborigen. No, está interesante porque justamente eso, o sea, tratando de entender, ¿no? Con la importancia de pertenecer a la fraternidad primitiva, pues deja una gran ventaja en todos sus miembros, ¿no? Aparte que somos regidos por la Casa Labocinde, ¿ok? Que son, pues, como lo hemos conversado en otras oportunidades, son los custodios de esta fraternidad, inclusive el secreto ancestral. Entonces, eso no es, digámoslo así, va a cualquier cosa. O sea, por eso la importancia de pertenecer a la fraternidad primitiva como tal. Ahora, yendo un poquito más regional, ¿ok? Enfocándonos, por ejemplo, en Colombia, que es donde tienes tu jurisdicción como tal, como el oluo principal del ILECDI acá en Colombia. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo que se está haciendo dentro de la fraternidad Ogboni aborigen en este país? ¿Cuál es la información, el contenido que se está suministrando para todos los miembros acá en Colombia de la fraternidad? Bueno, hemos sido pioneros en crear el boletín Ogboni mensual, que lo hicimos para Colombia y Sí. después el Cabieci decidió que fuera para todos, porque estaba muy bueno el material. Entonces, hemos sido pioneros en emitir el boletín Ogboni mensual. Tenemos al secretario general, que eres tú, y es el Sí. ACPENA principal del ILEDI, secretario general. Yo pertenezco a la Junta Suprema Ogboni para Latinoamérica. Y bueno, estamos recibiendo entrenamiento a full time, a lo máximo para poder subir el nivel. Con el Areoba Ogboni Leye Montoto en la parte de Oluo.
tenemos a los acuenas de la Casa Labocinte, en especial a Arisecola Labocinte. Tenemos al acuena o de Ring Acamu, que entrena directamente al acuena de nosotros, el secretario general. Tenemos a la Yaville Ayebolay Yamolé, que entrena a la Yaville del Iledi de nosotros, que es mi esposa Silvetti Blanco. Tenemos a los acuenas Ifada Milolao Monillén y a la acuena Ifafemi Bogumbe, que también dan entrenamiento a Milka. Y bueno, estamos metiendo un intensivo y haciendo muchos métodos de estudio para que el grupo se fortalezca y podamos aquí en América tener muchas herramientas de Ogboni para poder avanzar. No, está bien, está bueno, y es un progreso bastante que no es solamente para nosotros. Yo creo que aquí podemos hacer extensivo esta situación para toda la fraternidad en general. Esto nos da pues mayor crecimiento a todos, desde arriba, bien al norte, hasta allá abajo, bien al sur, en lo que corresponde al continente americano como tal, me refiero. Creo que es algo bastante importante para la fraternidad. Este crecimiento es para todos, y qué bueno que de la mano de nuestros líderes pues podamos ir avanzando y siguiendo esta línea, ¿no? Y fíjate, Baba, que hablaba de jurisdicción, y en ese punto particular me parece importante mencionar este tema de las jurisdicciones dentro de nuestra fraternidad. Por ejemplo, si tú eres Olúo de Colombia, tú como tal eres Olúo de Colombia, tú puedes de pronto, no sé, mudarte a otro país y ser Olúo de ese país también, o hay ciertas cosas allí que no aplican de esa forma. No, vamos a explicarlo como lo explicaríamos en la policía. Si supongamos, yo soy policía en Caracas, yo no puedo ir a hacer un procedimiento en Miranda, porque es otro estado. Sería ilegal lo que yo estoy haciendo, a menos de que mi jefe me diera un oficio, yo fuera, me trasladara allá a Miranda con mi oficio, hiciera mi procedimiento, no habría problema. O sea, si un Olúo manda un acuena a otro Iledi a hacer un procedimiento en cualquier estado o país, está bien. ¿Qué es lo que no estaría bien? Que yo viva aquí en Colombia y entonces yo sea el Olúo de Cuba. O sea, si yo no vivo allá como yo soy el Olúo, si yo vivo, no sé, yo vivo en México y soy el acuena de Miami. O sea, un acuena tiene que estar en contacto directo con el secreto del Iledi, estar pendiente de los integrantes del Iledi, si pasa algo, si tienen algún sueño, pregunta, problema, dar la obvida del oro, pues tiene que el secreto estar en contacto directo con el acuena. Si es un acuena de verdad, porque si es un acuena de adorno, puede estar en cualquier país y no tiene problema porque él no cumple funciones de acuena. Pero si es un acuena de verdad, él tiene que estar donde está el secreto. Entonces, es absurdo que tú seas el oloriacuena de Colombia y vivas en Cuba, o de Colombia y vivas en Estados Unidos. O sea, no está correcto. O que te haga llamar el oloriacuena y no existe un Iledi. O el Olorioluo y no existe un Iledi, no tienes Iyaville, no tienes secreto, no tienes nada, y eres el Olorioluo ¿de dónde? ¿De qué? Exacto. Entonces, Ogboni tiene que cumplir muchos pasos, muchos parámetros, muchas cosas para poder conformar un Iledi como tal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ahorita todo el mundo tiene un nombre o tiene un título, pero que en la vida real no funciona. Ok, no, y está bastante interesante, ¿verdad? Porque justamente, bueno, lo vemos a diario y ahorita en la actualidad se ve mucho, como siempre digo, hay que traer puntos de la actualidad para que las personas puedan entender, ¿no? Partiendo de tu respuesta anterior, de esta respuesta que nos acabas de dar, vemos en muchos casos personas que están iniciadas en Ogboni, puede ser que tengan sus 3 procesos que tú mencionabas anteriormente, ETA, Oripipo y Eran Nitilla para hacer Ogboni. Entonces, ves que están en las diferentes columnas, por ejemplo, los Olúos, los Acuanes, las Iyaville, y de pronto sucede mucho, van a África, ¿ok? Y regresan de África con un título, por ejemplo, Olori Oluo o Olori Acuena para un estado, para un país inclusive, y de pronto sin un previo conocimiento, sin una previa preparación, y simplemente voy a África, me otorgan mi título y yo vuelvo
pero de repente me salté los diferentes pasos que hay dentro de la columna de Oluo, los diferentes ascensos que hay dentro de la columna de Acuena, dentro de la columna de las Iyapille de las mujeres. Pero voy a África y bueno, recibo, como te digo, mi título de Olori Acuena o Olori Iyapille para el estado o para el país, Venezuela, por poner un ejemplo. Eso estaría bien porque está sucediendo y como le digo, sin ánimos de molestar y ni de herir susceptibilidades de nadie, respetando a todos por igual, pero sucede. Entonces es bueno que un líder como usted nos deje claro si esto está correcto o no. Bueno, debemos de tener presente que después que tú te inicias esa iniciación tiene que durar 3 días, porque te van a hacer 3 procedimientos. Mínimo 3 días. Que ETA, Ibori y Eran y Dilla. Exacto. Y ponle que te digan, tú eres de la columna de los Acuena. Tú no eres Acuena, estás en la columna de los Acuena. O estás en la columna de Oluo, tú no eres Oluo, tú estás en la columna del Oluo. Bien. Tú te vas a preparar para hacer un Oluo, o te vas a preparar para hacer un Acuena, o te vas a preparar para hacer una Iyapille, pero que estés en esa columna no es que ya lo eres. Entonces, tiene que llevar varios procedimientos que van a ir, algunos con rituales, otros que no, que van a ir pasando. Por ejemplo, los Acuena. Los Acuena, en el primer grado está el Vedan Niji, que es como el ayudante, el que carga los animales, el que busca el agua, el que barre, el que limpia. Exacto. Ya después que está escuchando, sabe cómo se va a hacer la ceremonia. Cuando ya está más o menos sabe cómo se va a hacer la ceremonia, entonces viene la ceremonia de Gege, que el Gege es el ayudante del Acuena. Lleva un ritual. A ese se le hace un ritual para que pueda ver a Eddan, acercarse a Eddan, tirar la obi, hacer ciertas cosas que antes, como Vedan Niji, no podía hacerlo. No puede hacerlo, exacto. Y ahí se va a entrenar, va a aprender los aros, que son los encantamientos que hacen los Acuenas. Después que aprende esos aros, los procedimientos y todo, entonces ahí se le va a dar el nombramiento de Acuena. Entonces, ya después que eres Acuena, si hay otros Ileddi por debajo con otros Acuena, entonces tú eres el Olori Acuena porque tú eres el líder de todos los Acuena de los otros Ileddi. Pero entonces, ¿cómo te van a dar Olori Acuena si tú no pasaste por ningún procedimiento de Vedan Niji, Gege, Acuena, no tienes ningún Acuena bajo tu mando, no te sabes ni un aro? Y fueron, te pusieron un sombrero allá, un Itagbe y ya eres el Oluo de Miami. Es un absurdo. Es un absurdo. Entonces Sí. Nosotros tenemos que saber que ese procedimiento no es. Además de que después que tú tienes todo tu ceremonial de conocimiento, todo tu aprendizaje de conocimiento, hay una ceremonia que se llama Oro Finfín, que según el compromiso del iniciado se hace, que dura 7 días. Entonces, si tú fuiste 8 días para Nigeria, ¿cómo te hicieron todo? Las 3 ceremonias de los Boni, más los 7 días de Oro Finfín. No sé, ellos no te hicieron nada, te disfrazaron y te mandaron para acá, para América, con un título. Claro. Eso se pudiese considerar, vuelvo y repito, sin ánimo de molestar a nadie, se pudiese considerar como un engaño, una mentira, porque literalmente la práctica es otra, ¿no? Y va con por ejemplo, este comentario que deja aquí Wilmer Francisco, que dice, es como un médico, pero es como ser un médico que compra un título de neurocirujano. Dice, ¿qué paciente pone sus manos en ese médico así? Entonces, más o menos es el mismo contexto, ¿no? O sea, si tú eres un Olori Oluo, pero tú no tienes una trayectoria, o no tienes un entrenamiento, o no tienes un conocimiento dentro de tu columna para tú liderizar un Ileddi, tomando en consideración que el Oluo es el jefe del Ileddi, entonces, ¿qué personas crees tú que pueden confiar en ti? Al final de cuentas, estas personas van a resultar engañadas, ¿no va? En Ogboni todo lleva ceremonia, incluso los reyes Ogboni llevan una ceremonia que se llama Ipedbi. También dura 7 días. Y hay otras que duran más días, depende de la posición que le vayan a dar. Entonces, tú no puedes ir 8 días para Nigeria y venir rey. O sea, eso lleva muchos procedimientos. Y hay personas que son reyes y no tienen Ipedbi. Son Oluo, no tienen Oro Finfín. Son
1000 de títulos y no tienen ningún ritual, solo van allá, le ponen un ITAG, le ponen un gorrito y los mandan para acá. Entonces la gente tiene que abrir los ojos, tiene que darse cuenta de que Ogboni todo lleva un procedimiento, un paso a paso, un entrenamiento, y no dejarnos llevar por el ego, porque yo digo, a esta altura de mi vida, a mí no me hace falta que me den un título de nada, de rey ni de nada. Yo me siento lo suficientemente capaz y lo suficientemente satisfecho con mi vida. Entonces no entiendo por qué la gente pelea tanto, que si quiere una posición de aquello y de esto y de lo otro, no le veo sentido. Claro. No tiene mucha lógica, porque justamente lo que tú estás mencionando. O sea, las cosas deben llevar su proceso correcto para tú estar, valga la redundancia, correctamente adecuado a lo que la fraternidad, en este caso hablando de Boni, exige. Entonces, si tú eres un Oluo, pero tú compras el título para hacer, o sea, tú estás dentro de la columna de Oluo, porque es lo que te estás mencionando, tú te inicias y estás dentro de la columna de Oluo, pero para llegar a ser Oluo pasa un buen, digamos, tiempo, ¿no? E ir ascendiendo dentro de las diferentes posiciones. Pero si tú compras el título, pues literalmente estás haciendo algo pues indebido, ¿no? Es lo que tú dices, no hay necesidad y no tiene mucha lógica. En ese caso también pasa algo similar, y es que vemos muchos Olorio Lugo, Oloria Aquena, Oloria Villé, Asoyu, inclusive muchas personas que tienen títulos de Asoyu para un país, ¿ok? Para una región, pero vemos que estas personas no tienen ni un ILETDI, o sea, no tienen un ILETDI conformado dentro de la estructura correcta, Olugo, Aquena y Villé, los miembros del ILETDI, las personas que asisten a las reuniones. Entonces, ¿qué crees tú que pasa con este tipo de personas? ¿El mismo contexto que estás explicando? Es lo mismo, ¿no? Son un rey sin reino, un cacique sin tribu, un gerente sin empresa. O sea, para tú tener una posición tienes que tener un ILETI, tienes que tener las personas que te sigan, tienes que tener una estructura, tienes que tener el conocimiento. En Occidente, para poder asentar las bases de esta organización, se han hecho procesos express, procesos relativamente rápidos para asentar las bases de la fraternidad, para que la Así, fraternidad pueda crecer rápido y así. pueda crecer fuerte. Pero esta fraternidad tiene su entrenamiento, tiene su conocimiento. Yo creo que la he visto en los procedimientos, que es una de las que más ha avanzado en Latinoamérica, a pesar de que no tiene mucho tiempo, a pesar de que las otras puedan tener más tiempo. Nunca yo he visto un Aquena haciendo un ritual, cantando. Salen todos por internet, pero nadie ejecutando nada. Ok, Entonces, este grupo de Buen Aborigen es un grupo que viene fuerte, que viene entrenado, que viene preparado, con una buena guía, y por eso ha tenido el crecimiento que ha tenido hasta hoy. Entonces no podemos pretender tener títulos y nombres que a la final de la vida real no sirven para nada. Necesitamos las posiciones que funcionen para estructurarnos, pero todo lo que así, venga más allá solo es ego, solo es banalidad. así. Fíjate que dijiste algo importante y hablaste del tema de los rituales. Sabemos, y lo hemos conversado en otras oportunidades también, que dentro de la fraternidad Boni Aborigen, todas las posiciones están bien definidas. Bien sea Oluo dentro de la columna Oluo y Yapillé dentro de la columna Yapillé, Acuena dentro de la columna Acuena, que son los encargados en este caso particular de realizar los rituales. Por eso son considerados como los ritualistas. Entonces puede, por ejemplo, un Oluo con el distinto cargo que tenga, o va a Soyu, a Laga inclusive, puede realizar un ritual. No es potestad de él ni está entrenado para hacerlo, porque la columna vertebral de un Iledio Boni son los Acuenas. Son los que realizan los Aros Boni, que son las encantaciones, y al igual que las Iyaville, que realizan los Aros Boni, son los que pueden estar frente al secreto, son los que hacen las propiciaciones, son los que dan la Obi. Tú en Nigeria nunca vas a ver un Oluo tirando una Obi, ni haciendo un ritual, no le compete. Las funciones del Oluo son más administrativas, velar que se cumpla la Constitución. El Oluo sabe el procedimiento del Acuena solamente para avalarlo.
Ok. Hay muchos procedimientos que son secretos en los cuales el Olú acepta o no acepta el ritual. Por eso tiene que conocerlo. Pero no que el Olú lo pueda hacer o lo deba hacer. Nunca vas a ver en Nigeria un Olú haciendo un nombramiento o haciendo un Ibori o dando una Obi. Eso lo hacen los Akpenas. Entonces no es potestad de nadie en la columna de Olú hacer ningún ritual. Así no, te pregunto por qué va, porque hemos visto también muchas oportunidades, personas, inclusive nigerianos, podemos decir así, o personas tradicionales, nativos, haciendo rituales de posicionamientos y nombramientos, ¿ok? A distintas personas. Entonces, eso genera cierta duda. Por ejemplo, a mí me la generó y a muchas personas que nos han escrito también en privado, como que, bueno, pero ¿por qué esta persona que tiene este título que corresponde a la columna de un Olú está realizando un ritual, está colocando Iyun, ese tipo de cosas? Está dentro de su potestad. Entonces, bueno, que se pueda clarificar para que la gente entienda hasta cuándo o hasta dónde son las limitaciones. Lo que tú acabas de decir, no tiene de pronto la autoridad para realizarlo, así sea, pues evidentemente el Olú del Ileti, ¿no? Mira, un Olú no pueden iniciar a nadie, porque No puede. dentro de Boni hay un secreto, que con ese secreto es que se inicia. Ese Ok, secreto es del Olú, pero ese secreto lo maneja el Aquena. El Olú así. solo puede ver ese secreto una vez al año, igual Ok, que el Yaville puede verlo una vez al año. Del resto, cuando hay iniciaciones, cuando hay rituales, cuando hay todo, es el Aquena quien entra al cuarto, es el Aquena quien hace todos los rituales. El Olú nunca entra ni puede ver el secreto. Entonces, es un absurdo que un Olú va a estar haciendo un ritual de nombramiento o de ceremonial a alguien. ¿Qué es lo que pasa? Que si es un africano quien lo hace, a todo el mundo aplaude. Pero si es un exacto. occidental quien lo hace, a ese es un estafador. Los africanos también estafan y por eso Boni se estableció en el proyecto que tiene ley de aquí en América, es para controlar incluso las estafas de los africanos que están viniendo aquí y como son yoruba, ellos hacen lo que quieran y la gente aplaude y se contenta y nadie dice nada. Entonces, por eso es que Boni aquí en Latinoamérica se está estableciendo para también controlar y regular las prácticas de muchos yorubas que han venido aquí solos e inician a la gente siendo lúos, o son acuenas e inician ellos solos, y son Iyaville e inician solas, y esas son cosas que están prohibidas, no se deben hacer. Exacto. Entonces, eso está bueno clarificarlo, porque fíjate que otra de las preguntas que nos dejaron por acá, y nos pusieron ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo, siendo una ascuena de la fraternidad Boni Aborigen, yo puedo de repente ir, no sé, a Cuba, donde están mis hermanos allá en Cuba, y de pronto agarrar y entonces recibir títulos, recibir inclusive hasta dar nombramientos allá, y después me regreso y digo que soy de la cuena de Colombia, pero también soy de la cuena de Cuba. Entonces, ese tipo de cosas genera mucha confusión, ¿va? Y sería bueno que nos deje claro cuáles serían los protocolos a seguir. Ya nos hablaste, por ejemplo, mucho más arriba, pero fíjate que la gente sigue como insistiendo en esa particularidad, tal vez porque lo han visto con marcada frecuencia, ¿okay? Personas que van a otro país a recibir títulos, a entregar títulos inclusive, ¿ok? Y entonces tienen la doble faceta. Yo soy el Olú o el Acuena o Leyapille de Colombia y también soy en Cuba y sí, también soy de Venezuela y de Uruguay. Entonces soy el Acuena y el Olú de todas las regiones. ¿Eso qué, cómo lo ve usted, va? Bueno, el ILEDI es tu casa. ¿Ok? Tú te vas a desarrollar, vas a crecer y vas a evolucionar dentro de tu ILEDI, dentro de tu casa. Es ahí donde te van a dar tus títulos. Es ahí donde vas a demostrar tu conocimiento y vas a avanzar. Tú no puedes ir a hacer eso a una casa ajena, porque ellos allá en sus casas tienen sus propias normas, tienen su propia gente. Entonces pasa igual hacen Ogboni. Uno puede visitar otro Ileti en fraternidad y apoyarlo en todo lo que uno pueda. Son nuestros hermanos, pero no podemos ni dar ni recibir títulos en otros Ileti. Podemos dar reconocimiento, dar algún tipo de reconocimiento a la labor que esté haciendo la persona o algún encuentro que se haga anual, pero tú no puedes recibir un título de China viviendo aquí en Colombia.
No, tiene sentido porque eso es bueno dejarlo claro, porque para eso, por ejemplo, la fraternidad está intentando, como dijiste al principio de tu intervención, de esta entrevista, la fraternidad está intentando dejar, por ejemplo, semillas o focos en cada uno de los países y creo que vamos creciendo enormemente. Como mencionabas, tenemos ya posición en 9 países de lo que es América en general y por supuesto tenemos la visión de ir creciendo muchísimos más. Justamente creo que en ese sentido, para evitar esto que estás mencionando, no va que si tú eres el Oluo de Colombia, pues bueno, perteneces a Colombia y en Cuba, pues habrá un Oluo que pertenezca a Cuba y viva en Cuba, ¿ok? Porque no tiene sentido un Oluo de Cuba que viva en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? ¿A eso te refieres? Exacto. Entonces, como todo es un proceso y se están conformando las bases, por ejemplo, tenemos los casos de los lisas, que los lisas son la representación del Oluo o la Del Oluo. representación del rey. Exacto. En ciertos países que no hayan Oluo todavía, ellos pueden cumplir esa función mientras el rey no está. Por ejemplo, hay una pregunta que dice aquí, ¿alguien puede ostentar un título dentro de esta fraternidad sin ser aprobado por la Junta Suprema? Alex ¿Puede Rancel. ostentar un título? Puede ostentar un título si el Oluo del Iledi al cual él pertenece se lo da, puede ostentarlo. Ok, ok. O también si es un título general dentro de la fraternidad, también puede ostentarlo. Eso te iba a Por ejemplo, preguntar. en las posiciones de Oluo, en las diferentes posiciones de Oluo tenemos al Aro, tenemos a la Baquín, a los Yumo, a la Dofin, a Lisa Baraogo, que es Rancel, tenemos a los Tun Oluo y tenemos al Oluo Asakme, que es el principal. Como siete, Entonces, 7 posiciones, ok. se estima de que para tú ser un Oluo Asakme, ya tengas que haber tenido tu 3 ceremonias de Eta, Ibori, Eran Indilla, tu ceremonia de Itagbe, Oro Itagbe, tu ceremonia de Oro Fin, para que ya, y otras ceremonias intermedias que son secretas que se hacen para llegar ahí. Entonces, debemos entender de que tú estés en la columna de Oluo, no es que tú eres un Oluo, o que tú estés en la columna de Áquila, no es que tú estés en el Áquila, porque inclusive si tienes la posición, tienes que tener conocimiento. Porque imagínate que tú eres el Ori Áquila y no te sabes un aro, o no sabes cuál tirar la obvi. Entonces, es un compendio de muchas cosas. Claro, claro, Es un claro. compendio de muchas cosas. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que los mismos Yoruba han hecho un desastre con todo esto. Y es lo que Ogboni Aborigen quiere organizar aquí en América. Muy bien. O sea, que de una u otra forma, no por echar la culpa a nadie, ¿no? Claro está, pero tiene mucha, digamos, injerencia todo el tema de los Yoruba, inclusive, ¿no? Porque se están, como decir, quebrando sus propias reglas que en algún momento ellos infundaron, ¿no? No todo, no todo, porque no podemos generalizar, pero sí Generalizar. muchos de los que han venido han hecho cosas que no son debidas. Y entonces por eso es que Ogboni Aborigen está llegando y está poniendo al Areoba Ogboni para el continente, Ley de Montoto, que ha sido la piedra en el zapato de toda esta gente que ha querido hacer desmanes aquí en América. Claro. Porque no es menos cierto que muchos de los reyes Ogboni pasados hicieron desastres y desmanes aquí en América. Lo que pasa es que hoy en día los pintan como que eran unos héroes, como que eran una eminencia, pero también se voltearon en contra de la Casa de la Bocinde, también hicieron miles de desmanes y cosas negativas. Entonces, la función del Areoba Ogboni para el continente, Ley de Montoto, fue venir a poner orden aquí en el continente. Ah, sí. Y eso es lo que le molesta a mucha gente y ese es el problema que hay, que mucha gente no está de acuerdo. Pero si la gente no está de acuerdo, pueden fundarse su fraternidad nueva, aparte. Claro, claro. Que de hecho, te iba a preguntar justamente eso. Ahorita, ya, por decirlo así, estamos viendo un movimiento bastante grande, ¿ok? De otras fraternidades, inclusive. Hay un movimiento bastante grande del grupo que mencionaste un principio atrás, del grupo del Surbo y Village. Hay un movimiento bastante grande en la región. ¿Cómo ves actualmente esa situación? Yo asumo, o asumimos, mejor dicho, para no ser yo, sino que en general, asumimos que están buscando justamente eso que tú acabas de decir, crear sus propios grupos o crear sus propias asociaciones. Pero ¿cómo lo ves tú, Abba?
sea, ¿qué te parece? ¿Debería ser lo correcto o lo correcto debería ser de pronto, bueno, vamos a trabajar en armonía todos? ¿O qué ves tú que puede ser lo adecuado y lo inadecuado en ese sentido? Lo adecuado es que sigan los mandamientos Boni, que sigan el reglamento Boni. No importa si son Oshubo, no importa si son Boni reformados, que sigan sus reglamentos, que sigan sus principios. Boni tiene sus tabúes, tiene sus mandamientos, tiene sus preceptos. Entonces, cada quien lo puede hacer bien desde su espacio, sin perturbar al otro. Pero si quieren unirse y todos ir en pro del bien común, bueno, sería excelente. Pero si desde el principio del mundo se están dividiendo, porque unos quieren mandar más que los otros, ahí están los preceptos, los mandamientos. Uno conseguir las normas de la organización no va a tener problemas. Si tú Así, sigues la constitución, sigues las normas, los tabúes, los preceptos Boni, tú no vas a chocar con nadie. Entonces, así. mientras tú sigas esos preceptos, tú no vas a tener problemas. Puedes practicar el tipo de Boni que tú quieras. Ok. Sí, porque al final seguir esos preceptos sería seguir los preceptos de Dan, de Yamiat Ben Ajib Bola, o sea, de las divinidades, baba, ¿no? No de los hombres, sino de las energías que nos rigen. Claro, yo siempre lo digo en Ifá, nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos a Ifá. Y se aplica Así, aquí también en Ogboni, nosotros no seguimos hombres, nosotros seguimos a Idan, a ¿verdad? Iyaye. Mientras Exacto. cumplamos con los preceptos, cumplamos con los tabúes y todas las cosas, nosotros no vamos a chocar con nadie. Así, así, así. No, y que queda claro, baba, que por ejemplo los seres humanos estamos en constante evolución o involución también, ¿no? Se puede considerar de ambas partes, pero uno está buscando Mm. siempre la manera de evolucionar. Entonces eso, tenemos que ir enfocados siempre en el mensaje de las divinidades. Porque los hombres, pues bueno, puede ser que se equivoquen, pero no quiere decir que sean malos hombres, sino que simplemente están en un proceso también de aprendizaje. Y de pronto más adelante agarrarán, digamos, el camino correcto, ¿no? Creo que también puede ser por allí. Va, volviendo específicamente a nuestra región, a Colombia, donde estamos fundamentados, gracias a la bendición de todas las divinidades y de los líderes de la fraternidad. ¿Cuál consideras tú que es el aporte de nuestro ILECDIC acá en Colombia para la fraternidad Boni en general o en la región? Bueno, ya hablamos Ujú. del boletín mensual, aportes que hemos dado de diferentes conocimientos, de diferentes visiones, el entrenamiento. Ahí vamos poco a poco dando nuestro granito de arena, siempre siempre yendo en pro, en colaborar, en ayudar, en aportar, nunca en contra. Así, así, así. Aquí hay un punto importante, ¿va? Que es el tema, de pronto mucha gente no lo conoce o no lo sabe o de pronto no se lo han explicado de una forma concreta, ¿no? Sabemos que Boni se divide en dos aspectos, ¿no? Un aspecto fraternal y un aspecto, digamos, de una otra forma, espiritual. Dentro del aspecto fraternal, sabemos que nuestra fraternidad pues tiene una condición de aportes económicos por cada uno de los líderes para que estos aportes pues vayan generando un fondo, ¿ok? Digamos de recolección, un fondo de ahorros, ¿ok? Que tiene usos variados o diferentes. Tú nos puedes contar un poco a estos aportes, de qué van, cómo sería el contexto, sin de repente mencionar montos, sino simplemente una generalidad, y cuál es el uso adecuado de estos aportes. Bueno, en Oboni se paga contribución, es como decir el 80 Ogun en IFA, que mensualmente las personas dan un pequeño aporte que no es grande para hacer el EBO. Pero en Oboni se crea un fondo de ayuda, porque a diferencia de IFA, pongamos un ejemplo que no es muy grato, muere alguien, muere un babalao y no tenía recursos, entonces el que quiere da, el que Ok, quiere ayuda, los otros lloran, se quejan, pobrecitos, en Oboni no. En Oboni se muere un Oboni y hay que ver cuánto vale la urna, hay que pagar algo por el hueco, falta algo, sí, bueno, el fondo saquen, paguen, vayan allá, acompañen, traigan. Oboni es una fraternidad que ayuda directamente a sus integrantes. Es obligatorio. El ILECDI tiene que ayudarlo si es económico, si hay que irlo a visitar porque está enfermo, si hay que asistirlo en cualquier cosa, si necesita, tiene un problema y algún hermano lo puede ayudar, tiene que ayudarlo.
Entonces, esa contribución que nosotros pagamos también es para cosas administrativas, los diplomas, los reconocimientos, Sí. diferentes actividades que se realizan, incluso se dan ayudas, se hacen eventos. En estos días hubo un evento de los hermanos allá en Estados Unidos que visitaron ancianatos y dieron regalos. Sí, sí, Entonces, sí. Ogboni es una fraternidad que se mantiene en movimiento y da su aporte para moverse, para ayudar, para solventar cosas. Si a alguien se le cae el techo de la casa, los Ogboni tienen que ayudarlo porque es el hermano. O sea, Ok, no, aquí Ogboni va más allá de solamente quejarse o dar un espaldarazo. Ogboni actúa. actúa. Entonces, la parte fraternal de Ogboni es esa, ayudar al hermano, cuidarlo, defenderlo y apoyarlo en todo lo que podamos. Así. Así, o sea, que el aspecto fraternal es bien grande, baba, ¿no? Que de pronto mucha gente desconoce. O sea, hay un apoyo fraterno dentro de cada uno de sus miembros. Sí, cada iglesia, y es más, cada iglesia apoya a otro iglesia. Si a otro iglesia le pasa algo, todos los otros iglesias también ayudan. Ok, Y no es una ayuda de solamente de que te queremos, hermano, no, si hay que pagar algo, se paga. se paga, se paga. Y con respecto a la fraternidad en Nigeria, baba, o a la casa regente en la Bocinde, también hay un aporte, digamos, para con ellos, basando en este mismo contexto que tú estás explicando, de colaborar y Igual, aportar para cualquier situación. igual. Siempre se manda un poquito a cada iglesia, cada escalón que va subiendo, va teniendo un pago. Ok. Pero son pagos mínimos como el 80 Ogún y los Babalaos también lo hacen. Ok, 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 ok. O sea, pero hay un reconocimiento, ¿no? A la casa regente para que, pues, por supuesto, poder usar su nombre, poder usar su imagen, poder decir que somos Opone Aborigen, ¿no? Claro, la casa matriz, eso es como que tú digas, no, yo adoro a Changó, pero odio a Cozón. O el Alafín de Ok. Oyo, yo no lo trato, el Alafín de Oyo no lo paso. Pues tú no eres adorador de Changó, sí, no, pero yo no me cae esa tierra. O sea, tú tienes que servirle a tu casa matriz, tienes que servirle y respetar de dónde viene el origen. Entonces, Así, eso así, pasa aquí en Obono. así. Cuando tú no te adaptas a la norma, cuando tú no quieres seguir las reglas, entonces empiezas a chocar. Claro, 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 claro. Sí, porque es como que dijéramos en Ifá, por ejemplo, bueno, yo pertenezco a tal templo de Ifá, pero yo no me hablo con el Olúo, porque el Olúo me cae mal. Entonces, ¿cómo tú perteneces a ese templo si tienes un rencor o una rencilla, como diríamos acá, con el líder de ese templo, hablando de lo Ifá como tal, ¿no? Creo que sería algo más o menos similar. Va, fíjate que aquí preguntan algo importante. Y según tu visión, ¿cuál sería el aporte para la sociedad en general? Lo pregunta Ifagupe Agureni. Bueno, cada Boni tiene que trabajar en sí mismo. Es el mismo principio de IFA. IFA dice que no quieras cambiar el mundo, cambia tú primero. Ashe. Si tú cambias tu esposa, cambias a tus hijos, tú te vas a dar cuenta que tus amigos van a empezar a imitarte. Vas a cambiar a tus amigos también, vas a cambiar a tu vecino. Y así vas a ir cambiando una comunidad muy grande que tú no te das cuenta. Cuando vienes a ver, todo el mundo está haciendo lo mismo que tú, pero en positivo. Entonces, igual pasa con Ogboni. Si nosotros vamos enseñando, entrenando, los Ogboni tienen muchas normas, tienen muchas prohibiciones, tienen muchas reglas, que a medida que la gente va compartiendo con ellos, se va dando cuenta de su conducta y la gente lo va imitando y lo va cambiando. Porque IFA dice que tú nunca vas a poder cambiar el mundo, pero si tú cambias, harás que los que están a tu alrededor también cambien por Bien, tu también. ejemplo. Exacto, exacto. Entonces el aporte sería ese, pues el cambio positivo para la comunidad. Para la comunidad o para la sociedad, exacto. Siempre hacer un cambio en positivo. Por eso es que a diferencia del concepto que había y que todavía creo que sigue estando, y por eso hay que seguirlo repitiendo, que decían que los ponían los policías, los que iban a llegar a meter preso a la gente, a causarles problemas, a atacar a todo el que no siguiera las normas. Creo que es un concepto un poco radical, ¿no? Es Lo básicamente lo que, que estoy mencionando. lo que pasa es que antiguamente no existían policías, abogados, jueces. Entonces cuando había un problema en la comunidad, acudían a los más viejos, los más sabios,
que eran por lo general los que pertenecían al culto Boni, y ellos eran quienes tomaban decisiones por las cuales esa gente estaba cometiendo errores. Pero ellos eran sabios y siempre iban más allá. Por ejemplo, si alguien robaba, lo llamaban, lo atrapaban, veían, ¿por qué robaste? No, bueno, porque tengo 5 hijos y no tengo que darle de comer y por eso robé. Bueno, el problema de fondo es que él no tiene un trabajo. Busquémosle un trabajo. Exacto. Entonces el hombre lo ponían a trabajar y entonces robaste de nuevo. ¿Y ahora por qué robaste? Bueno, no sé, no me puede controlar. Vete del pueblo. Y esas eran las decisiones que los Ogbonis tomaban. Y eso era el caso simple, porque habían casos fuertes donde la gente mataba, violaba, cometían cosas y ellos tenían que tomar decisiones incluso de mandarlo a ejecutar. Que hoy en día, si en Estados Unidos te agarran, te meten cadena perpetua, silla eléctrica, es lo mismo. Inyección letal. Pero Exacto. antiguamente no existían estos métodos modernos. Ya ahorita en la modernidad ya existen los jueces, la policía, la ley, la constitución. Entonces, voy a estar más para dar una orientación, o dar una visión sobre un tema, sobre un caso, un análisis. Está bueno, está bueno. Está bueno. Bueno, mira, aquí te tengo una pregunta que te la voy a leer literal, que nos llegó de esta forma y no quiero perder ningún, digamos, carácter acá. Y dice, una de las dudas que siempre llegan ante nosotros es con relación a Orisa Ekdam, al ícono, sin revelar, por supuesto, su secreto. Entonces dice que sabemos que es la divinidad o la deidad que adoramos todos los Ogbonis. Todo el mundo la puede recibir, a esta divinidad. Lo pregunta esta persona por qué, porque dice que sabe que hay muchas personas que aseguran tener ¿Cómo? Orisa Ekdam. No la entendí bien. Ajá, mira, pregunta la persona. Y dice de esta forma, sabemos que la deidad que adoramos los Ogbonis es Orisa Ekdam. Dice, todo el mundo puede recibir esta divinidad y contextúa de la siguiente forma. Lo pregunto porque sabemos que muchas personas aseguran tener Orisa Ekdam en sus casas y la atienden y la propician como si fuese un hecho o como si fuese cualquier otro Orisa. ¿Eso está correcto? No, eso está mal. Ok. Porque Eddan, a pesar de que bajó a la tierra con Orúmila, es un culto aparte. Es un culto que tiene su propio idioma, su propia forma de adoración como los Aros, su propia estructura. Entonces, como les dije antes, el secreto Boni lo recibe del Olúo, es del Olúo. Pero lo propicia el Áquena, porque el Áquena es el que va a ver el secreto día a día, va a dar obi, va a dar orobo, va a propiciarlo. Si pasa algo con algún integrante del ILED, el Áquena es el que pregunta, porque el Olúo no puede ver ese secreto sino una vez al año. Sí. Porque irradia una energía muy potente que muchas veces puede empezar a traer atraso para el que lo ve. Entonces, no todo el mundo puede verla, pues recordemos que cuando Dan bajó a la tierra a poner orden, fue acabando con todo, porque nadie quería entender razón. Entonces, son energías fuertes que se manejan ahí, que no pueden ser vistas todo el tiempo. Es como Odu en Ifá, es una energía que no puede verse todo el tiempo, no se le puede dar mucha sangre, tiene muchas prohibiciones. Igual pasa con el Dan. Entonces, solo un Olu Boni puede tener el secreto Boni. Más sin embargo, el que lo puede atender todos los días es el Áquena. El Olu le ya ven el secreto una vez por año. Ok. De hecho, el Áquena maneja la caída de la Obi de otra forma. La caída del Orobo, otra forma. Los nombres de los animales son otros, los nombres de las cosas son otras. La forma de oración es otra. Entonces tú no puedes darle a un secreto bueno como si fuera un hecho, como si fuera una deidad normal, porque no es una deidad normal. Es un culto aparte. Ok. Y que no se puede entregar a toda persona, ¿no? Claramente está no, ¿no? Solo un Olu Boni puede tener el Dan. Y asumo que uno lo pone, pero con ciertas características, ¿no va? Bueno, que haya pasado por su proceso, que haya tenido la aprobación de sus mayores, porque en Ogboni la aprobación de los mayores es importante. Los mayores te avalan o te cierran la puerta.
sea, Así hasta es. para tú recibir un Orbitag Ben Bunny, si tus mayores no te aceptan, no te No puedes aprueban, hacer. no lo recibes. Claro, claro, Entonces así, aquí no es ni siquiera ni el dinero. Cuando las cosas están bien hechas en Oboni, ni el dinero vale. así. Vale la aprobación de los mayores. Claro, es el prestigio, total. Mira, por aquí nos comenta el Eloy Sabarago para Uruguay. Nos dice, muchas personas creen tener Orisha Dam. Lastimosamente, esto es una realidad hoy en día en muchos países de América. Ashe Elisa, es tal cual así. Y Marcel nos pregunta, ¿y el Acuena? No, me imagino que te refieres a que si el Acuena no puede recibirla. No, evidentemente, como lo está explicando el Olú, no puede recibirla. Es una divinidad que pertenece netamente al Oluo Boni con ciertas características, como él lo está develando, y el Aquena es el que lo ejecuta lo propicia y tiene contacto directo con la divinidad, pero no es del Aquena, no es del Aquena, y evidentemente no es que tú vas y lo recibes como dice el Baba, como que si estuvieras recibiendo un Eshu o estuvieras recibiendo una deidad. De Ifat es un poquito distinto el contexto. A ver qué dice Oricocu por acá. Dice, gracias al movimiento Boni, muchos hemos aprendido mucho. Por ejemplo, gente que va a Nigeria y viene con dos muñequitos y dice que son tal cual. Hoy lo que entendemos, estamos fuera cómo funciona y ya sabemos que no es así. Tal cual, Oricocu. Qué bueno que todas estas entrevistas y básicamente este es el motivo que podamos, pues, dentro de lo que se cabe, porque sabemos que Bonnie es sumamente secreto, ¿ok? Entonces hay muchas cosas que no se pueden contar ni develar. A veces quisiéramos que fuese mucha más la información, pero sabemos que son normas y como decía Babi Fanik Va, reglas que hay que cumplir y no, pues, no estamos, digamos, en posición de revelar estos secretos, ¿no? A ver qué dice Ifago Pea Goreni, dice, y qué dicen de las dos imágenes de bronce que dicen ser Dan. Creo que es más o menos el mismo contexto, ¿no? Va, si le puedes responder ahí Fagope. No, en Nigeria venden miles de figuras de bronce de todos los tamaños, pequeño, grande, como tú quieras, pero eso no es el secreto Bonnie. Esos dos danes que venden representan a Bonnie como decir un hacha de Changó, que tú la veas un hacha doble, pero no es Exacto, Changó. O exacto, que tú, no sé, o que tú veas una herramienta de un orisha, pero no es el orisha. Entonces, y lo mismo exacto. pasa con Bonnie. O sea, tú puedes ver los dos muñequitos, pero forman parte del Dan, pero no es el Dan. Es correcto. Sí, tiene su contexto, es diferente. Va, en este caso particular, ¿qué necesita unos Boni para tener una posición de liderazgo? ¿Por qué te pregunto esto? Vemos muchos casos de olúos, áquenas o Ville que tienen títulos, grandes títulos, ¿ok? Y cuando entramos profundamente en el contexto o en el conocimiento de estas personas, vemos que son personas que de pronto no tienen familia, no tienen de pronto casa o no tienen ninguna estabilidad, inclusive muchos tienen hasta problemas fuertes, no sé, como alcoholismo, drogadicción, este tipo de cosas, delincuencia. Entonces, hay una norma o un reglamento bajo tu experiencia para que una persona pueda acceder a tener un título dentro de la fraternidad. Bueno, yo pienso que un líder Bonnie debe ser una persona madura, que tenga su casa, que tenga su familia, su estabilidad laboral, que no esté involucrado en actos delictivos, porque como tú le vas a una orientación a una persona de que no robe o que no haga algo negativo si tú lo haces. Una persona que, decía mi Lugo, que un hombre que no es capaz de mantener una familia, un hogar, no puede ser un hombre que tenga una posición dentro de IFA. Y Así, digo que es el mismo principio para Oboni. ¿Por qué? Porque el tener que mantener la casa, lidiar con los niños, la esposa, los quehaceres de la casa, los compromisos, los conflictos, y tener la capacidad de resolverlos sin abandonar tu casa, sin dejar todo e irte o tener la madurez de afrontar ciertos retos, te da la capacidad de ser un buen líder. Pero si tú no tienes familia, no tienes responsabilidad, vives la vida a la ligera, cuando se te presente un problema, pasa la página y te vas y abandonas todo. Entonces, un líder, Ouboni o Enifá, tiene que ser un hombre que tenga una familia. Por ejemplo, si es una mujer, tiene que ser una mujer equilibrada, madura,
que no ande con locura, con bochinche, que no ande en prostitución, droga, nada de eso. Entonces, un líder Ogboni tiene que ser una persona ecuánime. Ogboni son los más sabios. Se supone que a lo mejor las personas pudo pasar por una etapa alocada o difícil en su juventud, pero ya está maduro, ya tiene una edad en la cual no va a cometer esos errores. Entonces, Ogboni acepta que la persona puede haber tenido un pasado difícil o turbio y que ya en su madurez no lo haga. Lo que Ogboni no tolera ni permite es que siendo Ogboni cometa ese tipo de fechoría. Así, así. Así no está bueno, porque eso está claro para muchos miembros, inclusive de la fraternidad, y muchas personas que lo ven desde afuera. Porque, como le digo, nos han llegado muchas de esas críticas de que, bueno, ¿cómo tú puedes ser X título dentro de Ogboni si de pronto tienes un prontuario un poco indebido? Sabemos, como lo decíamos hace rato, que estamos en constante evolución, pero personas que de pronto tienen un prontuario bastante fuerte, que inclusive tienen muchas quejas socialmente hablando, entonces no Ogboni pasas por líderes o pasas por títulos de liderazgo y entonces mucha gente no se lo explica y eso de una u otra forma pues también causa como una especie de desprestigio, ¿no? Porque dice, bueno, pero entonces ¿qué son los Ogboni? Inician a todo el mundo, le dan títulos a todo el mundo y a veces eso genera pues confusión y está bueno desde el punto de vista suyo aclarar. Creo que es un punto importante. Claro, es como les dije, a lo mejor hombres que ya han tenido conductas negativas en el pasado, pero hoy en día ya están maduros y actúan correctamente, pueden entrar en Ogboni. Lo que no he permitido es que sigan reincidiendo. Exacto, que llegue ya a un punto evidentemente de recesión. Por aquí preguntan, Baba, que sabe que se ha hablado, pero ¿qué puede decir usted sobre la iniciación de un día o de unas horas? Depende, porque por ejemplo, si es una ceremonia de Oshugbo, puede ser que le hicieron en un día la jeta. Después esperan un tiempo, vigilan al individuo, a ver si el individuo es de una buena conducta o si el individuo ellos están dudosos de quién es el individuo, le hacen un seguimiento y puede ser que a lo mejor al año entonces le hagan la Ibori. Y después lo sigan observando y al año le hagan el Eranidilla, es Ogboni. Mientras no ha hecho las 3 días de ceremonia, es Oshugbo. Y eso pasa en algunos linajes, en Nigeria lo hace. Ok. O sea, acá depender mucho de qué tipo de fraternidad estés hablando. Como diríamos en IFA, ¿a qué linaje estás refiriéndote, no? Exacto, ¿a qué linaje o cuál es el criterio de los lugos? Porque antiguamente también ocurrían casos donde habían gente en la comunidad que estaban haciendo mucho daño y los Ogboni lo agarraban, lo hacían la ceremonia y cuando ellos veían lo que había ahí adentro, ellos se asustaban y decían que no iban a seguir en esas conductas. Y entonces le iban haciendo la ceremonia progresivamente, viendo cómo se desenvolvía. Entonces, por eso yo digo que Ogboni es como IFA, hay muchos linajes, hay muchas prácticas. Lo importante es que cada quien se mantenga en la suya. Exacto. Eso está bueno. Y en base a eso te hago esta pregunta que deja por aquí José Reiva, que dice, gracias por esclarecer tantos temas. ¿Cuáles son los filtros para entrar a la fraternidad? ¿Y se puede cualquier persona ser iniciada? Por lo general, si es recomendado, mejor. O una persona que tenga una conducta acorde, no aceptamos personas que vengan envueltas en escándalos, en robos, en cosas negativas. Como les dije, si la persona pueda tener errores de su juventud, pero si ya está adulto y ya ha superado esas cosas, pues podemos aceptarlo. Todo va a depender del contexto porque Ogboni lleva una investigación de quién es la persona. También hay casos donde hay un grupo adverso a la persona y se dedican a desprestigiar a la persona. Y entonces cuando tú conoces a la persona te das cuenta que no es lo que la gente decía, es el grupo que era malo y no era la persona. Ha pasado mucho, entonces por eso se hace una investigación. Y también hay un tema de edades, Baba, ¿cierto? Sí, por lo general ya personas que
estén adultas, tengan su familia, sean, o si son personas jóvenes responsables. Por ejemplo, nosotros en Colombia hemos tratado de subir el nivel de IFA y de Boni. Ok, Muchos de los integrantes de nuestro grupo de IFA y Boni son personas profesionales, abogados, ingenieros, personas con otra visión y otro nivel. Yo digo que hay que subirle el nivel a IFA y subirle el nivel a Boni para que se acaben todos estos chismes, toda esta guerra, todas estas mediocridades. Eso se va a acabar es cuando la gente que esté aquí sea una persona de nivel, de pensamiento diferente, de actitudes y principios diferentes. Esto va a cambiar. Ashe, Ashe, Ashe. Va ahí en base a eso y ya como para ir cerrando, no sé si hay más preguntas de los hermanos, vamos a darle chance de si nos escriben sus últimas inquietudes, pero me gustaría que nos cuentes en base a lo que estás mencionando, cuáles son los propósitos y proyectos a futuro de nuestro ILECDI aquí en Colombia y si nos puedes dejar después de esta pregunta una pequeña reflexión, como siempre cerramos con una reflexión para todos aquellos que deseen buscar Ubuni como parte de su destino. Bueno, seguimos estudiando, preparándonos, esforzándonos. Los grupos de Acuena están trabajando muchísimo, estudiando muchísimo, Ashe. investigando muchísimo. Igual que todo. Entonces, ahorita estamos en un proceso de expansión, de crecimiento. Hemos avanzado mucho, ya tenemos más de 20 iniciados en nuestro ILEDI y ya Bien. tenemos muchos Acuenas que se están entrenando. Tenemos ya Ville que se están entrenando. Tenemos muchas cosas. Hemos hecho nuestras actividades, nuestras reuniones mensuales, nuestras propiciaciones a Edad y seguimos en eso, conformando el ILEDI para que podamos seguir creciendo, avanzando y el día de mañana expandirnos, poder fundar otros ILEDI aquí mismo dentro de Colombia, para que a las personas se les haga más fácil, los que están en diferentes departamentos, se les haga más fácil acercarse. Ok. Y bueno, ahí vamos poco a poco. Ashe, va. Es un crecimiento bastante considerable, ¿no? Dentro de la fraternidad, pues para impulsarla y seguir apoyando a nuestros líderes de la misma. ¿Y qué le dices a todas aquellas personas, Baba, que se quieren iniciar en Oponi, que quieren buscar Oponi como su destino? ¿Qué recomendación les das tú bajo tu experiencia? Bueno, que si quieren iniciarse en Oboni, se inicien en el origen, en la raíz, en Ashe, Oboni aborigen, para que Ashe. después no estén lamentándose y brincando de aquí para allá, de allá para acá. Que confiemos en el trabajo que está haciendo el Areva Oboni con la Ley Dan primero, Ley de Montoto, que muchas veces el tener esa posición o ese título lo que le ha generado es dolores de cabeza, guerras innecesarias, problemas. Él pudiera estar en su casa tranquilo, relajado, sin problema y agarró esa responsabilidad. Y la gente piensa que es porque está feliz y resulta que lo que le llegó fue mucho trabajo. Entonces, apoyémoslo, Total. siempre démosle nuestra visión, sea buena o sea mala, para que pueda siempre mantenerse firme y mantenerse apoyado por todos nosotros y seguir trabajando todos los países donde los ILETI no están funcionando todavía, bueno, prepararse, completar lo que les haga falta. Nosotros estamos a la orden aquí para todos los que quieran venir, los que quieran, tengan dudas. Nosotros estamos aquí de la mano de nuestro cabiecí, dando el aporte y el apoyo a todos los que necesiten y parados aquí firmes. Ashe, Ashe. Ashe, no, bueno, Baba, de antemano que excelente entrevista como siempre. Gracias por todo este conocimiento que nos impartiste el día de hoy. Creo que nos ayuda mucho a mejorar y a crecer como fraternidad, a crecer como organización y pues deja mucho contenido informativo, educativo también para todas aquellas personas que hoy en día tienen ciertas dudas con relación a nuestra fraternidad o Boni en general. De verdad que muy contento por cada una de tus respuestas, por el tiempo y bueno, nada, seguir trabajando como dices, seguir creciendo, seguir avanzando, sin ánimos de estar entrando en controversias con ninguna persona. Al contrario, cada día tengamos muchas más cosas por hacer, muchas más cosas por aportar y eso nos va a generar pues mucho más tiempo y no nos va a permitir que tengamos, digamos, ocio para nuestras actividades. Me parece que está muy bien, Baba. De antemano agradecido por esta oportunidad. Si no hay más preguntas de los hermanos, me quiero despedir, Baba. O Guato, o Puerdan, y ya me ven allí, bola, siempre te bendiga.
Caraole, pena en la. Aseo. Acheo. Bueno, chao. Chao, feliz noche para todos mis hermanos, gracias por estar, los que estuvieron en este en vivo y los que la puedan ver en diferido, esperemos que sea de su agrado y nos vemos en una próxima oportunidad con un siguiente líder de nuestra fraternidad. Opo a todos, Opo Dan, que ya me apenas allí pola los bendiga a cada uno de sus hogares. Un abrazo fuerte, se les quiere. Hasta la próxima.